¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta reunión que es, no sé si se diga bisemanal o bueno, la cosa es que son 2 veces a la semana. Hemos estado conversando con Yolanda y justo para traerles un poquito más de variedad, de repente, de un poco más de valor para ustedes, para lo que vienen haciendo y para desarrollar su talento. Estamos pensando en que los martes vamos a seguir con el libro para que no se lo pierdan. Y los jueves vamos a estar hablando de diferentes temas, todos relacionados con el talento y con los hábitos que van a potenciar justamente ese talento. Entonces, bueno, hoy día Yolanda nos va a contar sobre el capítulo 3 de este libro, que es eh, Desarrollando tu gigante interior. Yolanda, ya se me pasó el nombre del libro. Sí, Despierta tu gigante interior, despierta tu gigante interior. Despierta. Disculpen, yo y mi dislexia, andamos así. Estamos hoy muy activas. Yo también me olvido. Yolanda, cuéntanos. Buenas tardes a todos. Bueno, desde España, buenas tardes. ¿En Perú qué hora es? Sí, ya estamos en las buenas tardes también. Vale. Bueno, pues a ver, Tony Robbins en el capítulo de hoy que se llama, perdona, te lo he dicho antes, el capítulo de hoy es La fuerza que configura su vida. ¿De acuerdo? Y bueno, Tony Robbins aquí trata lo que se hace la pregunta de por qué las personas tenemos diferentes actitudes, comportamientos, ¿no? Y él empieza el capítulo con una historia, bueno, con dos historias muy extremas, ¿no? Habla de, bueno, un acontecimiento que él presenció, bueno, que no presenció, que pasó en su ciudad, fue una violación muy agresiva de una chica, apaleada e incluso fue asesinada, ¿no? Y este acontecimiento, bueno, esta situación, este crimen lo cometieron un grupo de chicos que, lejos de lo que nos podíamos imaginar, formaban parte de una gran de familias ricas, con un buen nivel adquisitivo, no eran familias desestructuradas, estudiaban en las mejores escuelas. Y piensas, ¿qué le lleva? O sea, te planteas, cuando conoces esta noticia, te planteas qué le hace a estas personas actuar así, de esta manera, ¿no? Y en el otro extremo explica la historia de, bueno, un accidente aéreo donde uno de los protagonistas que ayudaron a salvar vidas, justamente él pierde su vida salvando otras, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Pues, ¿y qué hace esta persona comportarse de esta forma, ¿no? Cómo esta persona es capaz de entregar su vida a cambio de otras. Entonces, bueno, pues a partir de aquí pues empieza todo, desarrolla todo el contenido del episodio, ¿no? Del capítulo, qué es lo que nos hace que las personas podamos comportarnos de tan diferentes. Y esto relacionado un poco al talento, y a nuestra vida en día a día, podríamos hacernos una pregunta de ¿cuál es la razón que te paraliza hacer el cambio que tanto deseas, ¿no? ¿Cómo puede ser que hay gente que llega a un éxito con las mismas o peores condiciones que tú, vitales, y otros no, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues desarrollamos lo que es el capítulo. Y todo lo que hacemos, lo haces por una sola razón, ¿vale? O sea, es una sola razón. Y entonces las cosas se hacen o por placer o por dolor, ¿no? Es el deseo de obtener ese placer o es, por el contrario, la necesidad de evitar el dolor, ¿vale? Entonces, si nos apalancamos en estas dos grandes fuerzas, es donde nosotros vamos a poder hacer estos cambios y mantenerlos en el tiempo y que sean duraderos, ¿vale? Que es lo que nos cuesta más, hacer estos cambios duraderos. No sé si quieres aportar algo, Blanca. Sí. Creo que una de las cosas más importantes y que también él mencionaba ahí en el capítulo es que lo que más nos suele mover es ese tema de, es más, el miedo, ¿no? El miedo al dolor, sí, que la búsqueda de placer. Sí, o sea, nosotros, el temor a la pérdida es mucho mayor que el deseo a ganar. Y esto es lo que nos... Entonces, la procrastinación, ¿por qué ocurre? Porque es lo que está más latente en nosotros. ¿Qué es la procrastinación? Y es que es el terror que tenemos a aprender esa acción, que pensamos que tiene más dolor, más sufrimiento, tomar esa acción que dejar pasar, ¿no? La situación. Y entonces
Lo que es cierto también que hay veces que hay una misma situación que la procrastinamos tanto que esa misma situación sí que nos lleva al dolor, a ese dolor ya, que entonces cuando ya ponemos acción, ¿vale? Y entonces esto, trasladado a una pregunta, es que, ¿qué te impide hacer lo que sea necesario para tener la vida que quieres, ¿no? Porque sabes lo que tienes que hacer, pero a pesar de que sabes que hay unos resultados detrás de esas acciones, nos creemos, o sea, imaginamos que asociamos tanto sufrimiento a todas estas acciones que dejamos pasar la oportunidad, ¿no? Entonces, vamos avanzando, ¿no? Y cómo crear un cambio duradero, ¿no? ¿Vale? Para que esto que deseamos. Y es que cambiar lo que es, hacer un cambio es cambiar lo que vinculamos al dolor y al placer, ¿vale? Pone dos ejemplos también en este sentido y es las cosas, pone, por ejemplo, Donald Trump en contra de Teresa de Calcuta, ¿no? Que dices, ¡guau! Dos personas totalmente diferentes, pero dos personas que tienen éxito o viven como quieren vivir. Y es, en el caso de Donald Trump, habla de que él siente dolor el creer que es el segundo, ¿no? Y este libro que está escrito hace muchos años, ahora que lo podemos trasladar a la presidencia de Donald Trump, que la ha perdido, ¿no? En el pasado año fue, ahora ya no recuerdo, recordamos esas imágenes, esas noticias, cómo el hombre, o sea, cómo se resistió a ser el segundo. Y me impactó bastante en el hecho de decir, jo, está escrito hace años, pero ya Donald Trump él transmite eso, él no puede ser el segundo. Es tanto el dolor que le produce ser el segundo que hace lo posible y trabaja para su éxito, porque ya sabemos, riqueza, los mejores hoteles, bueno, ya sabemos todo el imperio que tiene creado Donald Trump. Y en cambio, Teresa de Calcuta tiene asociado el placer a la entrega al tercero, ¿no? Al otro, el no ver sufrir a las otras personas, el entregar amor, hacer, ayudar. Y ella, pues esto. Entonces nosotros creo que todos podemos decir que en algún momento hay algo que ni harías ni te gustaría hacer, ¿no? Entonces vamos a asociar esa sensación, esa emoción a eso, a esta situación a la que ahora no queremos estar, ¿vale? Para cuanto antes podamos salir, pues mejor, ¿no? Y al contrario, vamos a crear ese placer, vamos a imaginarnos esa felicidad o ese momento placentero en el que, pues cuando estás con la familia es igual, asocia cualquier situación a ese momento en el que vamos a llegar y queremos llegar, ¿no? Pero aparte, lo que tenemos que hacer también es no pensar en corto plazo, porque tenemos una tendencia a hacer las cosas, las queremos a corto plazo y tenemos que hay que atravesar muchísimas resistencias y esas resistencias son las que hay que hacer a corto plazo para que a largo plazo podamos disfrutar de llegar a tener la vida que deseamos, ¿no? No sé si quieres aportar algo. Sí, pensaba, por ejemplo, de repente un emprendedor que en este momento puede estar sintiendo que sus ventas están muy caídas, que están necesitando vender más, pero de pronto, pues, esas pocas ganas de estar hablando con diferentes clientes por aquí le puedan estar negando, porque es así, cuando vendes, pues va a haber gente que te va a decir que no, perdón, va a haber gente que te diga que sí. Sin embargo, como normalmente podemos ver que muchos suelen asociar ese miedo a que me digan que no y es mucho más fuerte que esas ganas de conseguir lo que tienes que conseguir. Entonces, a lo que te está invitando hoy día Yolanda es a que tú asocies de una forma mucho más fuerte esas ganas que tienes de lograr, ¿no es cierto? Podrías ver qué cosas y además, estás perdiendo. Sí, y es que, perdona, disculpa que te he interrumpido, disculpa. Sí, quería completar un ratito la idea, es por ejemplo, que hagas el ejercicio de qué cosas estás perdiendo, qué cosas, de repente no le estás pudiendo pagar a tu personal, de repente no estás pudiendo comprar esas cosas que tu hijo necesita, entonces asocia mucho, mucho dolor a dejar de vender, para que puedas hacer ese clic y que el dolor de dejar de no vender sea mucho mayor que que ese miedo que puedas sentir frente al cliente o a la negativa, ¿no es cierto? Y lo mismo asociarlo mucho más fuerte
¿Cuál va a ser ese gran placer que vas a tener cuando tengas esas ventas? ¿Cuál va a ser ese gran placer que va a ser el poder aumentarle, poder tener más ingresos? ¿Qué cosas vas a poder hacer con ese dinero? Entonces, todas esas cosas van cambiando, ¿no? Me comentabas, Yolanda. No, que además, no, quería decir que además es que no te ves impulsado por la realidad, es que lo que te impulsa es la percepción de tu realidad, ¿vale? Porque no es verdadero el sufrimiento, sino la idea que tienes de, o sea, el temor de que no te lleve a eso, ¿no? De, ostras, es que si hago esto voy a pasarme, es eso, ¿no? Y por el contrario, no es el verdadero placer tampoco, es la sensación, por lo tanto es una percepción. Y eso es muy interesante también tenerlo en cuenta, porque eso, como para superar esta incomodidad y crear el impulso para lograr tus objetivos, lo primero es que tienes que plantearte, decir, tomar la decisión de superarlo, ¿no? Y como tú decías un poco a la línea es, si quieres mantener unas relaciones personales saludables, tienes que superar el miedo al rechazo y a la vulnerabilidad. Y en el caso, por ejemplo, que decías de tener una intención de emprender un negocio, tienes que estar dispuesto a superar el miedo o sea, a perder esa seguridad, ¿no? Entonces, es asociar o sea, porque toda disciplina requiere un sufrimiento. Entonces, se trata de asociar, claro, entonces se trata de asociar y, bueno, que va relacionado también con el miedo, ¿no? Pero bueno, ¿quieres emprender? Pues decide que vas a superarlo. Y además es algo que es eso, es una percepción de la realidad. Tú todo está en la mente, lo puedes crear. Exacto, y justo eso, o sea, recuerda que cuando tú crees, cuando en tu mente esté esa imagen hermosa de lo que vas a tener cuando tengas ese negocio como lo deseas, pues refuérzalo, ¿no? Piénsalo mucho para que se vaya convirtiendo en una realidad. Y una cosa que también quería comentar, porque puede ser que tú todavía en ese momento no tengas un negocio, pero estás en un trabajo y no te gusta. Entonces, pero dices, bueno, pero de alguna forma lo que no te ha permitido moverte hasta ahorita puede ser la comodidad de tener ese sueldo fijo, ¿no es cierto? Pero te diría, y estás contento de repente con el jefe que tienes, estás contento de repente con el tener que estar recibiendo órdenes, estás contento con el trabajo en sí que realizas o sientes que hay algo más para ti, algo mucho más fuerte, algo en lo que realmente te sientas completa, completo. Entonces, si eso es así, lo que yo te digo es, refuerza mucho más esa emoción de cómo es estar haciendo ese trabajo que realmente me gustaría hacer y empezar a buscar más cosas. No te digo que renuncies, eso sí ya lo hemos visto, o sea, tienes que tener un plan, pero tienes que empezar a moverte y para moverte, ya nos explicó bien Yolanda, le das mucha fuerza, o sea, asocia con cosas negativas este momento que estás, ok, ¿cuál es la parte más incómoda de tu trabajo? Por ejemplo, de repente el mismo trabajo que haces que ya te tiene hasta aquí, o de repente que no te gusta tanto estar siguiendo tantas órdenes, me pasa a mí, yo tengo muchos problemas con... Entonces fue uno de los temas por los que yo decidí poner mi propia empresa, ¿no? Entonces, llegó un momento en que era demasiado fuerte el dolor de tener que, no tanto, mira, Yolanda, que no fue tanto el tema de dejar de tener un jefe como el que no acepten mis ideas, mis nuevas ideas, que no siempre los cambios que proponía estuvieran. Entonces eso ya me hartó. Dije, tengo buenas ideas que quiero implementarlas. Entonces no buscaré empresas de otros, sino la mía. Ahí las implementaré. Es que además esto en particular es cada uno, es independiente, o sea, no se pueden dar por nada, o sea, no se pueden dar reglas, pero es verdad, es muy particular que cada uno que asocia en placer y que asocia en dolor, ¿no? Lo que para uno, lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí también era como, no, ya no puedo aportar nada, no es tanto, el trabajo es que no podía aportar. Y fíjate que él habla también, habla largo y tendido en lo que pasa que consideraba que, bueno, para el emprendedor, bueno, para el tema que estamos tratando a lo mejor no era tan importante, pero
La publicidad está basada en potenciar tus deseos. Habla de un caso, por ejemplo, Michael Jackson, cuando anunció Coca-Cola, él renunció, no quiso ni coger una Coca-Cola ni beber una Coca-Cola. Le estaban pagando 4 millones de dólares, bueno, 40 millones de dólares, y se dobló. Y justo una persona que no probaba la Coca-Cola, pero consiguió la marca generar un deseo, al cliente le generó un deseo como si estuvieran con Michael Jackson, como si vivieran. Entonces, la publicidad, el marketing se basa en eso, en potenciar tus deseos, en despertar tus deseos, ¿vale? Entonces, si lo pueden hacer otros, no lo vamos a poder hacer nosotros, o sea, que es eso, ¿no? Entonces, poco para concluir, para no hacer tampoco largo el tema, es la clave consiste en recordar que no nos alejamos del dolor real, es eso, sino que nos alejamos de lo que creemos que conducirá hacia él. Entonces, vamos a ponerle gas a ese deseo y a esa emoción que nos genera el avanzar y tener la vida que deseamos, sea la que sea. No sé. Sí, exactamente. Entonces, bueno, a cambiar ese chip, a cambiar, a darle mucha, mucha fuerza a esas, como que enamórate de tus proyectos, ¿no? Busca relacionar todas esas emociones positivas con ese proyecto que tienes, que lo estás aplazando y aplazando, pero también ponle toda la carga negativa de por qué lo tienes que hacer, Claro. ¿no es cierto? Entonces, para darle mucha fuerza y estés moviéndote, que de eso se trata, de entrar en acción. Si las herramientas las tienes tú tienes el poder y adelante, eso, despierta el gigante que llevas dentro. Exactamente, Yolanda, despierta ese gigante que tienes ahí dentro. Y como decías tú, hay que valorar lo que estamos perdiendo, porque estamos perdiendo. Todo tiene un precio y tienes que saber valorar el precio que estás pagando ya. Por supuesto, por supuesto. Ok, bueno, entonces ya nos hemos pasado un poquito de los 15 minutitos de los que hemos hablado, pero esperamos haberte traído algo de valor, así que nos vemos este jueves, ¿sí? Vamos a estar comentando sobre, y realmente tu trabajo es una bendición para ti. Entonces, piénsalo hasta el jueves y ahí comentamos. Cuídate, un abrazo, que tengas un lindo día, una buena tarde. Chao, Yolanda. Chao, chao, chao.